Bienvenido a un nuevo video de Audiolibros MX. Hola a todos, Fernando Labastida en otro episodio de Escritor Digital. El placer de tener a Ana Nieto, fundadora del excelente sitio triunfacontulibro.com. Regala muchísima información a través del newsletter de Triunfa con tu Libro, en el blog, todo con el fin de ayudar a los escritores o ayudar a los profesionales a escribir un libro y que ese libro sea, vamos a decir, la mejor carta de presentación para su negocio. Ana ha publicado 8 libros, 5 de ellos han sido bestsellers y a raíz de esa experiencia y el conocimiento que ha ganado con esos 8 libros, lanzó Triunfa con tu Libro, y eso es lo que ella enseña también en cursos gratis y cursos de paga, que le ayuda a los profesionales a escribir libros y tener un bestseller. Muchísimas gracias, Ana, por venir al podcast, al show. Dinos un poco sobre ti. ¿Quién es Ana? Danos un breve paseo en tu trayectoria, en tu carrera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Encantadísima de estar contigo, charlar un ratito y a ver si podemos dar algunos tips y contenidos de valor para gente de tu audiencia que esté pensando en escribir un libro y que tenga esa ilusión y ese sueño y ojalá se materialice. Pues mira, Ana es una persona que con el paso de los años ha conseguido hacer o tener claro cuál es su propósito, ¿no? Es, bueno, ayudar a otras personas a escribir un libro con potencial de venta y que ese libro se venda, ¿no? Es algo que se aúna un poco mis conocimientos como autora. Yo he escrito unos cuantos libros y muchos han sido bestseller y siempre me he dedicado al marketing y en los últimos años al marketing digital. Y eso, al final, he emprendido 3 veces, he hecho muchas cosas, yo soy economista, antes trabajaba por cuenta ajena, con mi primer libro ya me lancé y gracias a ese libro pude montar mi primer negocio. Con el paso de los años, pues acabé fundando lo que es Triunfa con tu Libro, que es la plataforma más importante de habla hispana de cursos y servicios editoriales para autores. Aquí estamos, o sea, encantados de ayudar en algo tan bonito como es para muchas personas cumplir un sueño, ¿no? Que es escribir un libro. Perfecto. Mira, te voy a decir la forma que te descubrí a ti y a Triunfa con tu libro. ¿Sí? Fue muy chistoso porque estábamos haciendo nosotros análisis de palabras clave en Google, análisis de SEO para nuestra página, y obviamente pues uno tiene que usar herramientas como Ahrefs o SEMrush, etcétera, para hacer análisis competitivo. Y los posts de Triunfa con tu Libro salieron una y otra vez. La verdad es que le sabes mucho al marketing, has hecho un excelente trabajo. Desde entonces me suscribí y me han encantado los contenidos que publicas, pero quería profundizar un poco en tu primera experiencia. Tú antes fuiste, eras una consultora de marketing, ¿no? Sí, bueno, antes de crear la plataforma Triunfa con tu Libro, yo tenía una agencia de marketing digital y una de las cosas que hacíamos bastante era tema de SEO. O sea que me alegro que por lo menos haya dado también resultado para mi propio negocio, ¿no? Sí. Pero antes hice otras cosas también, ¿sabes? Sí. Pero entonces, dijiste que escribiste un libro para lanzar uno de tus negocios o tu agencia. Quería que nos explicaras cómo fue ese proceso, por qué decidiste publicar un libro, cómo usaste ese libro para promoverte a ti y a tu agencia o a tu negocio. Mira, Fernando, yo he hecho 3 emprendimientos, ¿no? En mi vida profesional. Entonces, los 2 primeros
empezar, o sea, los tres siempre lo primero que he hecho ha sido escribir un libro. Eso es lo que me ha abierto las puertas para poder difundir que yo me dedicaba a eso o que mi empresa se dedicaba a eso y captar clientes. En el caso de los dos primeros lo hice sin estrategia. En el último ya tenía una estrategia ya más definida, ¿no? Sí. En el primer caso, mira, yo era funcionaria, yo trabajaba en España en un ministerio, en el Ministerio de Economía y en la parte de comercio exterior. Y entonces escribí ahí mi primer libro con una editorial. En esos momentos no existía Amazon, entonces no había más remedio que publicar con una editorial. Y era un libro sobre marketing internacional, porque yo me dedicaba al tema de comercio exterior. Ese libro, cuando lo escribí, pues me empezaron a llamar de escuelas de negocios, a dar conferencias, etcétera, y me dio pie para crear mi primer negocio, que es un portal que existe todavía hoy, que se llama Global Negotiator, que vende documentos y comercios de comercio internacional. Segundo emprendimiento, otro libro, ¿no? Empezamos con un libro que se llama La Web de la Empresa 2.0. Y eso fue la primera piedra de mi segundo negocio, que fue una agencia de marketing digital que ha estado, bueno, sigue existiendo, se la vendí a mi socio hace muy, muy poquito, con mucho dolor de mi corazón, porque me ha encantado siempre el marketing digital, pero ya no daba más de sí con Triunfa con tu libro, entonces ahora estoy enfocada 100% al proyecto, ¿no? Y el tercero fue con un libro que escribí que se llamaba Antes Triunfa con tu ebook, ahora se llama Triunfa con tu libro, y eso fue una experiencia que hice yo porque quería aunar mi pasión de libros con el marketing digital, y eso pasaba mucho por Amazon. Estudié muy bien el algoritmo, me formé bien y escribí un libro que es Triunfa con tu libro, es cómo ser bestseller en Amazon, básicamente, ¿vale? Trata de eso, cómo publicarlo y tal. Y efectivamente el libro cuando se publicó, esto hace unos 10 años ya, fue bestseller total de todos. Entonces había unos 300.000 libros en español y fue bestseller. Dije, wow, menos mal que lo que digo funciona. Y ya en este caso ya tenía una idea de que eso iba a ser la primera piedra posiblemente para montar un negocio en torno a eso. Bueno, entonces dijiste algo muy interesante también, que en los primeros dos libros no tenías una estrategia, pero en el tercer libro sí tenías una estrategia. Este libro sobre el triunfa con tu libro o cómo ser un bestseller en Amazon. Bueno, ahorita vamos a profundizar en eso, pero quería saber un poco sobre tu primer libro. ¿Cómo dijiste que lo publicaste con una editorial y poco tiempo después empezaste a recibir llamadas y invitaciones para dar conferencias? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué hiciste para que tu libro se propagara con tu mercado objetivo y lo lograran leer y que te llamaran después de leer tu libro? Mira, eran unos tiempos muy diferentes a estos. Te estoy hablando de hace más de 20 años, ¿vale? Sí. Que no tiene nada que ver con ahora. Primero, yo no hice nada, yo lo publiqué con una editorial. Eran tiempos en los que las editoriales movían a los autores, tenían más capacidad. Y todo eso ha cambiado bastante, ¿no? Exacto. También ese libro era de un tema que no existía en español. Había libros en inglés, pero no había en español todavía nada de eso. Entonces era un libro novedoso que empezó a darse en universidades, en escuelas de negocio y demás. Entonces yo tuve la suerte de entrar por ahí, sobre todo hombre, yo poco hice de promoción. En esos momentos, además, de marketing en general, de publicidad, sabía bastante, poco, ¿sabes? Sí. Entonces, eran otros momentos donde un libro publicado con una editorial te abría puertas porque la editorial te promocionaba. Los libros se vendían en librerías bastante, cosa que hoy ha cambiado. Sí. Porque hoy quien vende es Amazon, sobre todo, ¿sabes? Sí, no, y fíjate que lo que me acabas de decir tienen dos lecciones muy importantes para los podcasts escucha, los que están viendo este video y escuchando en Spotify y otras plataformas. En primer lugar, que hace 20 años, pues las editoriales promovían los libros. Ahora eso ya no es cierto. Ahora
uno tiene que crear su propia plataforma, atraer su propia audiencia. Creo que vamos a profundizar en eso más tarde. Pero la otra cosa que sí creo que sí vale todavía hoy en día es que era un libro sobre un tema que no existía en español. O sea, tener vamos a decir, un punto de vista o hablar sobre un tema único que podría, o sea, eras la única persona publicando un libro sobre ese tema. Ahora, ya con el tercer libro que lanzó tu empresa actual, Triunfa con tu libro, dime, ¿cuál fue esa estrategia que usaste para promoverlo y lanzar el negocio? Pues mira, primero promocionar el propio libro que hiciera que los lectores que lo leían quisieran más cosas, ¿no? Quisieran a lo mejor un curso, una formación, unos servicios. Entonces yo lo utilicé como lead magnet, ¿no? O lo que yo creo que los libros de no ficción deben utilizarse, como un lead magnet. Tú con el dinero no vas a ganar mucho, pero sí que vas a ganar primero con la autoridad que te da un libro, todo esto, marca personal, y con los lectores que van a acabar siendo clientes tuyos, ¿no? Y yo ya tenía un paquete de servicios preparado, más o menos, ¿no? Yo sabía que de ahí era más fácil vender un curso presencial y online, y empecé ya ofreciendo esto y enseguida hice un par de talleres presenciales que fueron muy bien. Lo que no sabía es que me iban a venir otras cosas que yo no preveía en ese momento, ¿no? Como son servicios editoriales, porque los autores luego me decían, oye, ¿y tú no maquetas, vosotros no maquetáis libros y diseñáis la portada y corregís los libros y me hacéis un informe de lectura y todo eso hizo que me fuera poquito a poco rodeando de un equipo de profesionales que ofrecemos esos servicios. Y hoy en día, digamos que hay dos patas en Triunfa con tu libro. Esta de servicios editoriales, que yo no había pensado, y la que sí que habían pensado, que luego no lo haces exactamente, tú lo sabes, ¿no? Como lo tienes pensado, pero bueno, al principio sí, luego lo he ido adaptando un poquito, de cursos y formación online y servicios online, ¿no? Y entonces, me encanta que mencionaste la palabra lead magnets. Hay muchas estrategias alrededor de eso. Por ejemplo, hay algunos gurús de marketing que hasta regalan su libro físico y te dicen, pues mira, nada más tienes que pagar el envío. Y cuando te llega el libro, ya también hay como un upsell, una venta cruzada, etcétera, cuando estás en el momento de comprar el libro, etcétera. Pero para mí que eso es una de las escribir un libro como como el comienzo a un embudo de marketing, para mí es bellísimo porque es como que marketing de atracción en cierta forma. Es como tú lo que enseñas a la gente y le emociona a la gente, le hace pensar y sentir las posibilidades que ellos pueden lograr algo que tú estás enseñando, pero también les da como un hambre por conseguir más, por obtener más detalles. Y eso es como que la apertura perfecta para vender tu curso o vender tal vez una consultoría uno a uno, etcétera. Claro, Fernando, y además la autoridad que te genera, porque si tú haces un libro, un buen libro, un libro que tiene contenido de valor, y una persona te ha leído el libro, le ha dedicado un tiempo, que no es 5 minutos a leer un artículo de un blog, es leer un libro, entonces a esa persona ya no le tienes que casi convencer de que tú sabes de eso, que tú eres una autoridad de eso. Entonces, la conversión con un libro es siempre muchísimo mayor que con cualquier otro lead magnet. Sí, sí. No, exacto. Ahora, quería que nos explicaras un poco sobre qué es triunfacontulibro.com, Triunfa con tu libro, qué es y qué son los diferentes servicios, tanto gratis como de paga, que ofrecen ustedes. Mira, nosotros tenemos una actividad muy importante, ayudar a los profesionales a escribir un libro.
Escribir un libro con potencial de venta en 60 días. Les acompañamos pasito a paso para que consigan escribir ese libro que les dé autoridad, que les abra muchas puertas, ¿no? Siempre digo que todo comienza con un libro. Todo comienza con un libro. No solamente, fíjate, Fernando, no solamente las posibilidades que te da, digamos, de captar clientes y conseguir negocio. Es mucho más que eso. Un libro transforma verdaderamente a las personas y quien ha escrito un libro lo sabe. Te ayuda a ordenar tus ideas en la cabeza, te ayuda a saber comunicar muy bien tu mensaje. Te empodera mucho un libro, ¿vale? Entonces, una parte importante es esa. Tenemos cursos de pago y cursos gratuitos. Tenemos un training ahora gratuito que se llama Cómo escribir tu libro en 60 días, que si quieres podemos regalarlo a tu audiencia, ¿vale? Donde explicamos pasito a paso y les explico yo paso a paso cómo hacerlo, ¿vale? Eso es un paquete importante. De hecho, yo encantado de ofrecerlo a los lectores y los escucha de escritor digital. Fenomenal, fenomenal. Espero que eso les ayude primero a dar ese primer paso y luego, bueno, a conseguirlo, ¿no? Bueno, eso es una pata muy importante. Y luego también tenemos el de servicios editoriales y servicios editoriales donde ofrecemos, una vez que tú has escrito el libro probablemente lo tengas que corregir, ofrecemos servicios de corrección, ofrecemos diseño de portadas, ofrecemos la publicación en Amazon, ¿vale? Ofrecemos, si quieres, el servicio de publicidad en Amazon Advertising se llama. También tenemos el servicio de salida en medios, una vez que tú publicas el libro, como el servicio para salir en medios de prensa más convencionales, televisión, periódicos, revistas, etcétera, ¿no? Podcast, sí, el podcast. Yo siempre le digo a los autores que probablemente es más interesante un podcast muy focalizado hacia tu audiencia que salir en un medio de prensa nacional, que es matar. En España decimos moscas a cañonazos. No sé si en México lo decís así también. Es una expresión, una expresión a lo mejor muy española, ¿no? Sí, pero de hecho yo creo que hay algo parecido en México, no lo recuerdo muy bien en este momento. Con el podcast es mucho más, vas a tiro hecho, ¿no? Vas más a tiro hecho. No, entonces, excelente. Y además tienes el newsletter gratis, o sea, uno se puede suscribir a Triunfa con tu libro, a recibir contenidos semanales, ¿verdad? Sí, o varias veces a la semana, creo que semanales, ¿no? Es lo que yo... Es semanal, sí. Sí, semanal, etcétera. Bueno, entonces, si estás abierta a esto, me gustaría entrar en algunos de los detalles del método que tú enseñas. Primero creo que es pensar en el tema de tu libro. Me imagino que el tema tiene que ver algo con los servicios que vas a ofrecer o algo más allá de eso, porque lo que tú mencionaste, que el libro va mucho más allá que nada más un generador de leads o de oportunidades de venta, sino que también para crear tal vez una conciencia, transformar a tus lectores. De hecho, a mí me encantó, por ejemplo, la empresa de software HubSpot, que cuando se lanzaron al mercado en el 2009-2010, los fundadores de HubSpot escribieron el libro Inbound Marketing y eso estableció Inbound Marketing como un método de marketing que antes no existía tal cual como se nombraba Inbound Marketing. Existía marketing digital, etcétera, pero ellos acuñaron ese nombre, ese término de industria con su libro y de ahí se disparó todo. Pero bueno, pensar, ¿cuál es el primer paso cuando un profesional quiere escribir un libro? Ana. Pues mira, investigar a la competencia. Investigar a la competencia es ver qué otros libros hay de más o menos sobre lo que tú quieres escribir y ver cómo lo hacen, ¿sabes? Eso es lo primero. Nosotros con nuestra metodología les enseñamos cómo hacerlo de una forma muy práctica, ¿vale? Sin
sin tener que dedicarle mucho tiempo, porque ahí hay un problema gordo, importante de procrastinación. Que te quedes ahí en la investigación, porque es muy cómodo, ¿sabes? La investigación y leo, ahora voy a leer esto, ahora voy a buscar lo otro y nunca acabas de buscar. Podría ser un pretexto para no escribir, ¿verdad? O sea, Hombre, claro, todavía claro, investigando. es un pretexto muy habitual, porque es muy cómodo. Lo otro ya es, venga, ponte a ello, y ese es un paso que cuesta dar, Sí. cuesta dar. Entonces yo esto lo he visto muchas veces y lo he visto en gente que son referentes, o sea, son líderes en su nicho, y cuando me están diciendo, no, es que estoy leyendo otro libro y tal, digo, síndrome del impostor, absolutamente. Digo, no, déjate de leer más cosas, si tú ya sabes mucho de eso, ¿qué más tienes que leer? ¿No? Entonces, eso es lo primero que nosotros enseñamos a hacer. Lo segundo es buscar una temática con potencial de venta, ¿vale? Hay mucho escrito de muchas cosas, y entonces hay que buscar algo con potencial de venta, y yo siempre digo, atrévete a ser diferente. Hay una frase que a mí me encanta, que he escuchado hace poco, de Meryl Streep, ¿sabes? La actriz norteamericana, que dice, Meryl Streep, sí. dice, lo que te hace diferente es lo que te dará de comer. Lo que te hace diferente es lo que te dará de comer. Así, eso tiene mucho que ver con los libros, o sea, tienes que atreverte a ser diferente. Tendemos a, bueno, a ver, ¿qué hay por ahí? Yo voy a intentar mejorar un poquito. No, no. Tú tienes una experiencia diferente. Aunque tú seas un abogado laboralista, o seas un arquitecto, o seas un ginecólogo, pero tú tienes tu propia experiencia, y nadie tiene como lo tuyo. Entonces, tienes que marcar esa diferencia, ¿no? En tu libro. Entonces, y luego buscar, darle el giro para que esa temática sea vendible. Eso lo enseñamos también. Eso sería... Una pausa aquí. Eso de ser diferente también como que da miedo, porque es como salirte de tu zona de confort, porque muchas veces queremos ser conformistas, no queremos salirnos del grupo, y que de repente la gente nos vea y ven, pues, ¿quién es esta persona que se atreve a ser tan diferente? ¿Verdad? Claro, pero ¿qué quieres? ¿Ser invisible, uno más? ¿O No, quieres...? exacto. Tienes que atreverte a destacar, si no, eres invisible, y tu libro va a ser invisible, no lo van a comprar. Totalmente. Ajá. Si quieres, avanzamos un poco con el proceso, la metodología que Sí, utilizamos. por favor. Ayudamos a organizar el libro, ¿sabes? A organizar la temática. Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos. A la gente que es muy creativa le cuesta muchísimo. Entonces nosotros tenemos una metodología para ayudarte a organizar bien ese contenido por dos motivos. Uno, para escribir luego tu libro de una forma mucho más fluida, ¿vale? Si tú ya tienes organizado tu libro, tus capítulos, ya sabes de qué vas a hablar, en qué orden, es más fácil, pero también para que esa organización de contenidos sea interesante para el lector. Mira, Fernando, en los libros, cuando se escribe el primer libro, la gente tiende a querer demostrar lo que sabe. Toma, pum, y yo pongo todo, pam, 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 pam. Y eso no vale, porque el lector tiene que hacer un esfuerzo de comprensión. Tú tienes que meterte en la cabeza en la cabeza y en el alma y el corazón de tu lector, Claro. y dárselo fácil para que lo consuman. Y esto, que parece una tontería, les cuesta bastante a la gente. Les cuesta, porque estamos tan metidos en lo nuestro, que nos cuesta salir de fuera y ponernos en la piel del lector. Y yo siempre, o sea, yo cuando me piden un consejo de una cosa o de otra, yo le digo, yo te voy a dar mi opinión, pero no es la mía. Yo me pongo en la piel del lector y te digo lo que piensa, ¿no? Entonces, esa es otra parte muy importante. Y luego tenemos una metodología para ayudarles a escribir en un tiempo bastante récord, que son 30 días para escribir, 30 días para corregir. Y luego les ayudamos en la publicación y en la promoción del libro. Excelente. Entonces, bueno, eso es la parte de escribir. Y después de eso me imagino que también está la parte de publicar y después la parte de promover el libro. Pero quería preguntar
quería preguntarte sobre algo que dijiste más temprano, que es el esfuerzo de comprensión. ¿Cuál es un error típico que hacen los autores que apenas están comenzando a escribir su primer libro, de querer, y de querer compartir todo lo que saben y después cómo lo corrigen? O sea, ¿qué es lo que debes hacer para que tu audiencia entienda bien el concepto que quieres comunicar? Pues mira, errores típicos, poner demasiadas cosas. Quieres ponerlo todo. Yo siempre digo que menos es más y o sea, escribir libros tochos de 500 páginas que no te va a leer hoy en día nadie, un libro de ese tipo, ¿no? Luego, no procesar tú la información para hacérselo fácil, o sea, tú tienes que hacer con lo que tú sabes. Mira, por ejemplo, una cosa muy típica es, bueno, yo voy a meter aquí testimonios, ¿no? En el libro voy a contar historias y tal. Entonces tú escribes lo tuyo y luego metes un testimonio o un caso de 4 o 5 páginas, ¿no? Luego continúas con otro tema y luego otro de 4 o 5 páginas. No hay que hacerlo así. Tú de ese testimonio, cuando estés hablando de determinada cosa, de ese testimonio de 4 o 5 páginas, tienes que extraer un parrafito que tenga que ver exactamente con lo que tú estás contando en ese momento, ¿sabes? Quiero decir, te pongo este ejemplo para que nos entiendan que lo que tienes que hacer es un esfuerzo de con lo que tú sabes hacer esa papelita y luego das en cucharaditas para que te entienda bien el lector. No coger y bueno, yo lo tengo así pensado, pam, suelto todo y ellos ya entenderán. No es así. Y luego también es importante, y otra parte de nuestra metodología es importante testar el libro dándoselo antes de publicarlo, ya prácticamente cuando vayas a corregir, dárselo a lo que llamamos lectores cero, ¿no? Que es, pues, ¿El qué? lectores cero, que son como si fuera tu público objetivo, tu lector objetivo, ¿no? Pues leerlo a ver qué opinión tiene, ¿no? Sobre el libro. Eso ayuda bastante. Si no te has puesto en la piel del lector, que suele ser bastante habitual. Claro. Luego utilizar un lenguaje, que utilizar un lenguaje muy andar por casa. El libro hay que saber contar historias, tiene que ser entretenido, aunque sea un libro de no ficción, aunque sea un manual de tal, el libro tiene que ser entretenido. Eso también nosotros enseñamos a nuestros autores cómo hacer que su libro sea entretenido, que se lea del principio a fin. Y que además se lea, tienes que conseguir que tu libro, sobre todo en los libros de no ficción, el lector vaya leyendo cada capítulo y diga, ¡boh, qué bueno lo que he aprendido aquí! ¡Boh, esto no lo sabía, qué bueno! ¡Boh! O sea, ese efecto ¡boh! Tienes que ir continuamente, no el primer capítulo y luego ya un rollo, no. Tienes que mantener esa tensión a lo largo de todo el libro. Esos son libros que hay un storytelling. Que hay un storytelling ahí también que debes... Pero bien contado. Sí, es... ¿Sabes? Ahí, por ejemplo, otra cosa muy típica de autor novel es contar su historia, darnos un rollo ahí, toda su historia, que aunque parezca duro decirlo, pero a los lectores no les interesa nada en nuestra vida. Sí que les interesa esa parte de nuestra vida que tiene que ver con su problema concreto. Entonces sí, ¿sabes? Pero tampoco hay que contar eso, esa partecita de nuestra historia que les aporta valor para entender algo, para ilustrar algo, pero no soltar un rollo. Exacto. Realmente esa parte de tu historia con la que tu lector se puede identificar, ¿verdad? Exacto. Y ponerse en tu lugar. Ahora, yo escribí un libro, lo publiqué en el 2017. Yo me di cuenta que yo estaba procrastinando. Ya me comentó lo que se viene para usted, los proyectos que propuesto está escribir durante una hora desarrollando son cada demasiado día o interesantes. decir, ok,
voy ¿va a a escribir seguir 1000 también palabras escribiendo cada libros día, aún? pero después Como te de decía, varios días como que esta semana me sale cansé. uno Las, en el las que hablo 1000 sobre inteligencia quehaceres o artificial y 1000 de alguna tareas que uno tiene que manera hacer en el día me trato de distrajeron, me despertar desviaron de mi plan ese y terminé, interés en, creo en que no dejar pasó pasar un mes sin escribir esta nada. oportunidad Y después que me se llama la jugada propuse decir, ok, maestra ¿sabes qué, de la Fernando? Tenemos que inteligencia hacer esto otra artificial. vez. Te Y sí, comprometes a siempre, escribir por lo siempre hay menos 10 temas para minutos cada escribir. día. Por ahora no Entonces le dije, tengo ok, nada 10 pensado minutos lo puedo nuevo, hacer. pero surgen, Entonces surgen. escribí 10 ¿Y le minutos y gustaría cada volver a sesión crearlo otra terminó vez en siendo como audiolibro 45 alguno de minutos a una los... hora, Sí, ¿no? Entonces, sí, porque, yo creo que pero sí. ¿cuál es Me parece que los en tu libros tienen que estar metodología, en Amazon qué es lo que tú le en enseñas a la papel, gente para terminar de escribir el en libro en 30 días y digital y después en la audiolibro. parte de la edición Sí, del a mí me libro parece en otros 30 días? ¿Qué que es es lo que tú le necesario que enseñas a esté la en todas gente? las plataformas Pues mira, Fernando, nos ayuda y en bastante esas que tres modalidades, para bastantes que cada uno de los elija programas que y tenemos se aproveche. hacen en grupo, Sí, unas herramientas ¿sabes? muy Entonces, Ah, ok. importantes esa para llegar a parte mucho es más muy público importante y para que sea motivarse más unos visto. a Ahora sí, otros. para finalizar esta Cuando entrevista, escribir ¿qué es un trabajo mensaje muy le gustaría solitario dejar a y es las normal personas que te que pase lo que te escuchan pasó o a ya ti. O escucharon sea, cómo hacer yo negocios creo que con en el tecnología? 99% de El los casos toque pasa Bueno, eso yo y soy un tú amante de la muy bien porque lectura lo y la verdad terminaste. que me Lo encanta normal es predicar sobre ese abandonarlo. tema, ¿no? Fíjate, el New York Times En especial los hizo una jóvenes encuesta hace que se unos años capacitan de diferentes y formas salió que y el les cuesta 87% de tanto las tomar personas un quieren escribir libro un libro, pero y realmente llegar menos al de un final. 1% lo consiguen. Y mucho es A por mí, esto que te ocurrió a ti. leer Primero, el grupo ha sido anima uno de los bastante. Y luego lo pilares que tú has de mi dicho es vida y clave. uno Es de proponerte, los en lugar de decir, de las me voy a herramientas que he encerrar utilizado 15 para días y lograr todos mis el libro lo voy a objetivos, hacer. todos los No, voy a objetivos que me estar 8 horas propuse y diarias. algunos que No. jamás Voy a imaginé que iba a estar poder todos los lograr. días un Y si poquito, me un preguntás tiempo, el cómo lo tiempo que hice, sea aparte de mucho razonable. No voy a trabajo decir 4 horas porque no tenemos y de 4 tener horas. claro que Un no hay caminos tiempo cortos y que razonable todo lleva tiempo, y todos los días la un poquito, lectura ha todos los sido días un vital. poquito, a ser posible, a la Y la misma verdad es hora que y cuando cuido mucho lo estés que con la leo, mente más pero he leído creativa, menos cansada, últimamente etcétera, libros ¿no? que me Eso es, encantaron para decirte rápidamente, y todo el tiempo dos está tips que surgiendo libros funcionan nuevos bastante y bien. temas Sí. nuevos Y todos los y días, creo por que eso si me nosotros tenemos preguntás esa cuál es el punto de metodología, porque a vista, mí me da igual que es escribas tu que libro lean, en seis ¿no? meses. Yo lo que quiero Que es que traten de escribas tu libro, leer. pero Hoy que sé puedes que en leer en un 6 meses, un año Kindle es mucho más y difícil que hacerlo en tener 60 un días. dispositivo Sí, Es mucho electrónico más fácil si escribes todos los días puedas que te tener paras y volver a tu libro arrancar y digital volver a y tu arrancar. audiobook Eso y es aprovechar los tiempos agotador. del aeropuerto, los exacto. tiempos Ujú, en el exacto. tránsito, los tiempos Exacto, en porque el hacerlo cada avión, día es como entrar que en hoy no una solamente tenés que rutina o en cargar un con un libro hábito de 400 y los páginas, hábitos son podés mucho más fáciles perfectamente hacerlo de de manera llevar a digital o en cabo, de audio hacer y que aprovechar los tratar de tiempos, ¿no? motivarte cada vez que Yo va. soy O sea, un que gran si lo vas a hacer defensor 6 meses, de me cómo me imagino que cambió tienes la que vida a mí la motivarte lectura. otra vez cada vez Y que vas veo a No, sentarte a y además, escribir. ¿sabes que lo que te cuesta, pasa, ¿no? Fernando? Que tienes ese rum rum muy Hay otros desagradable que no lo países has que se lee conseguido, mucho ¿no? más que en México. Acá Estás hay ahí, promedio te acuerdas de todas horas, hay el libro, hay, bueno, pues el libro, dos tal. libros por Es año. desagradable, es Entonces desagradable. yo Sí, sí, siempre exacto, doy exacto. ese punto de vista Ahora, y el mira, la testimonio de lo parte que me ha de servido a mí y lo que publicarlo, me me sirve imagino que leer, ¿no? la Cómo te mayoría de los amplía escritores la ahora visión, autopublican cómo te en amplía, Amazon, te abre la etcétera. cabeza, ¿no? A mí me Quería entrar encanta un poco en la parte ir de a la promover tu librería libro, y pero antes de eso ayer fui a quería saber comprar un libro para si un amigo y tú terminé le comprando cuatro, recomiendas a ¿no? los Entonces escritores yo tengo acá que atrás mío, autopublican aparte de mis o les recomiendas que bibliotecas, consigan una tengo editorial. los próximos que voy a ir leyendo, ¿no? ¿Qué es lo que más recomiendas en ese Entonces, si sentido? me decís para Mira, despedirme, yo te voy a creo decir que las ventajas y dejo ese desventajas, consejo, ese ¿no? punto de vista. De A mí publicar por leer una me cambió la editorial vida y me ha cambiado frente la a vida. Y es publicar, en gran parte de lo autopublicar. que logré es gracias a la lectura. Vamos a ver las ventajas de la Y veo que autopublicación. cuesta, ¿no? Cuesta. Primero, publicas Entonces, eso antes, es creo que me muy gustaría rápido. dejar. O sea, una vez que tú tienes el libro Ahorita los escrito, jóvenes ya no subirlo a son mucho Amazon es de cuestión de horas. leer. Sí que sí, es Si muy publicas con una importante el consejo que editorial, les deja desde que de te pones en contacto hasta que fomentar la publican, lectura. lo Se normal es que nutran de pase un los año. libros y siempre seguir Pero aprendiendo de ellos. publicas antes. Segundo, cobras más. Bueno, Daniel, Amazon nuevamente te muchísimas abona gracias hasta el por acompañarnos en este 70% de los episodio. Un gusto royalties, es conversar decir, con usted y 70% del conocer un precio de venta al poquito más público que sobre su tú pongas. trayectoria, este Una proyecto que editorial hizo suele ser y entre un los que 8 se y un vienen. 10%. Gracias a ti por la oportunidad. Caramba. Sí. Y Tercero, también muchas gracias a todas las tienes personas que control. nos
nos sobre tu escucharon obra, y gracias por en un doble acompañarnos en sentido. un episodio más de Tú con tu Escritor obra, Digital. cuando tú Nos publicas, vemos haces lo pronto. que te dé la Gracias. gana, Gracias, te da la bye. gana. Tú puedes subir tu libro, a lo mejor si la portada no te funciona, la cambias. Además pones la que tú quieres. Sí. Puedes cambiar el precio cuando te da la gana, ¿no?
Si no te funciona este precio, pues pongo otro. O quiero hacer una promoción y lo quiero bajar. Eso cuando estás con una editorial no lo puedes hacer. Sí. Pero además tienes un control en el sentido de que tú sabes cada día en qué país vendes. Tú cuando subes un libro a Amazon, lo estás vendiendo en 200 y pico países, ¿vale? Entonces tú sabes dónde vendes y cuánto ganas. Sí. Y además lo sabes día a día. Una editorial, cuando una vez que se publica el libro, Sí. tarda un año en darte las ventas, pero además es muy resumido. Has vendido tanto y has ganado tanto. No sabes nada más. Otra cuestión muy importante, que cuando autopublicas, publicas en 200 y pico países. Con una editorial lo normal es que te cobra 1 o 2 o 3 países si tienes suerte, ¿vale? Sí. Y por último, también muy, muy importante, cuando tú publicas en Amazon, es mucho más fácil conseguir que tu libro sea un long seller, si va bien, que con una editorial. Con una editorial long seller quiere decir que se venda mes tras mes, año tras año, ¿no? Sí. Con una editorial, cuando tú publicas, lo normal es que esté muy pocas semanas en librerías, porque se lleva a librerías y luego se retira. Sí. Mira, ha salido un estudio hace poco en España, Sí. yo creo que es replicable también a México y a muchos países. Un estudio de las librerías en España que dicen que el 86% de los libros que se publican en editorial venden menos de 50 ejemplares. Solamente sí, menos del 0, o sea, solamente el 0,01 venden más de 3.000 ejemplares. Esto es terrible. 0,01%. 0,01%. Sí. Esto lo puedes ver. Si traes y pones estudio, Asociación de Librerías en España, os salen estos datos que os estoy dando yo. Bueno, ventaja de la librería. La única que tiene es que va a librería física, ¿vale? Amazon vende, que esto hay mucha gente que no lo sabe, vende libros en papel y en digital. O sea, tú cuando subes el libro, se vende en digital y en papel, y la gente compra en papel en Amazon. Sí, sí. No llegas a librería física, lo que pasa que en librería física cada vez se vende menos. Sí. Cada vez compramos más en Amazon. Exacto. O sea, Amazon vende, se calcula que vende 1 millón de libros al día. 1 millón, o sea, ¿qué librería tiene eso? Ya puedes imaginarte si soy más partidaria de la editorial o de Amazon. Yo creo que con eso a mí me da igual. O sea, yo mentorizo a muchos autores que también publican con editorial. Hay muchos autores que tienen un contrato con editorial y me piden que les mentorice para escribir ese libro con potencial de venta, incluso cuando lo han publicado para ayudarles a promocionar y demás, ¿no? Creo que hoy en día, yo publicaba con editorial, te he comentado antes, pero yo cuando vi a Amazon yo lo tenía claro, y después de ayudar a cientos, a muchísimos autores, tengo clarísimo que, salvo muy poquitos casos, que es cuando la editorial de verdad tiene un presupuesto importante para promocionarte, sí, y no ese es el caso, no te interesa publicar con editorial. Mira, las editoriales además, ¿qué libros publican hoy en día? 2 tipos de libros. Ellos buscan, ellos no contestan. Si tú mandas un libro, no te van a contestar, no te van a decir que no les interesa. O sea, ya la cosa en frío que yo hice hace muchos años, sí, que funcionaba, ahora ya es imposible. claro. ¿Cómo deciden los libros con los que van a publicar? Ajá. O es gente que tiene muchos seguidores en redes sociales, o sea, millones de seguidores o cientos de miles en YouTube, en Instagram y tal. Ellos los buscan y les proponen libros porque saben que el autor los va a vender, no ellos, el autor. Exacto, exacto. Ajá. O van a Amazon y ven los libros que se venden bien y entonces les proponen publicar con ellos. Te lo digo porque a mí me ha pasado con muchísimos autores que autopublican en Amazon y luego se ponen en contacto con ellos, editoriales te estoy diciendo grandes, también las pequeñas, por supuesto. Yo tengo una autora
Sí. que publicó un libro sobre hipotiroidismo. Tiroidismo. Ah, sí. Esa es una condición que yo tengo. Entonces yo tengo que estar tomando pastillas cada día para eso. Pues cómprate el libro que es buenísimo, de verdad. Se llama Montse Reus. Es un encanto. Hizo uno de nuestros cursos, publicó su libro y fue bestseller. Fue bestseller total, que hoy en día es muy, muy difícil ser bestseller total. Es muy difícil. Y no solamente un día, fue 10 días. Bueno, al día siguiente tenía 4 propuestas de editoriales y 2 de 2 agentes literarios. O sea, 6 propuestas para publicar. 2 de las 2 mayores editoriales que hay en el mundo hispano. Sí. Y luego otras importantes también. O sea, que las editoriales están buscando en Amazon. O sea, yo les digo a los autores, ¿queréis publicar con una editorial? Cosa que no te aconsejo, pero que quieres por ego, porque tal, por cual, lo mejor que puedes hacer es autopublicar. Publicar primero, conviértete en un bestseller y ahora ya te van a buscar. Okay. Eso es. Entonces, ahora esto es el momento perfecto porque me lo diste en un plato ya hecho. ¿Qué es la ventaja? O sea, en primer lugar, ¿qué es la ventaja de que tu libro sea un bestseller y cómo lograr hacer un bestseller? Porque me pongo a pensar, si estás escribiendo un libro para un mercado muy de nicho, por ejemplo, lo que es el hipotiroidismo o tal vez algo que sea todavía un nicho todavía más nicho, en el que, bueno, tal vez no existen más de 1 millón de potenciales clientes en el mundo entero, tal vez, no sé, algo sobre un tema muy específico de ingeniería o algo así. ¿Todavía es válido tratar de ser un bestseller? ¿Y cómo puedes lograr eso? Conociendo muy bien el algoritmo de Amazon, haciendo bien, cuando tú subes el libro a Amazon hay una cosa que son los metadatos. Entonces, otra cosa también que nosotros explicamos en nuestros cursos, cómo hacer eso, cómo optimizar muy bien tu subida a Amazon, cosa que la mayoría de las editoriales no hacen, ¿sabes? Entonces, los libros no están tan posicionados en Amazon por esta falta de optimización. Y luego, por supuesto, por la promoción que el propio autor puede hacer de su obra. Sí. ¿Vale? Sí. Y eso también nosotros les ayudamos a autores que ya sí que tienen cierta audiencia, cómo hacerlo en Amazon para conseguir que tire el algoritmo al máximo para llegar a ser bestseller. Y eso, por ejemplo, al tener cierta audiencia, he escuchado en muchos casos que los gurús de marketing recomiendan, pues mira, si quieres ser un bestseller, primero debes tener una audiencia importante en Instagram o en YouTube o en tu mailing list, ¿no? Tu base de datos. Eso es lo que tú recomiendas también y si es así, ¿cómo se lo recomiendas a un profesional que apenas está empezando en esta trayectoria y no tiene más que 100 seguidores o algo así? Pues Fernando, es mi propio caso. O sea, yo he emprendido siempre en un negocio nuevo que nadie me conocía y ha sido gracias a un libro. Por supuesto, si hubiera tenido audiencia, pues hubiera sido más fácil, ¿vale? Pero son las dos cosas. O sea, si tienes audiencia es más fácil que el libro lo posiciones, pero si no la tienes, con un libro te va a ser mucho más fácil posicionarte a ti. Lo vas a tener que mover poquito a poco, pero si escribes un buen libro, que eso es muy importante, porque el boca a oreja funciona muy bien con los libros buenos, muy bien, y lo promocionas y conoces bien el algoritmo y sabes hacerlo, eso también vale, también vale. Claro, claro. Entonces, realmente uno debe conocer bien el algoritmo de Amazon y saber cómo disparar ese algoritmo para que te empiece a promover en Amazon, ¿no? Claro, efectivamente. Okay. Eso te va a ayudar mucho, sobre todo al principio, ¿no? Sobre todo con el lanzamiento del libro, que hay que aprovecharlo muy bien.
porque cuando tú publicas un libro, Amazon lo considera una novedad y te va a ser más fácil el posicionamiento que cuando pase cierto tiempo. Entonces hay que aprovecharlo mucho. Yo te diría el primer mes, más o menos, el primer mes tras la publicación del libro. Ok, excelente, excelente. Ahora, quería saber un poco más sobre los cursos que tú ofreces, Ana. Creo que tienes bueno, de hecho, tienes un curso gratis que estamos empezando a promover en escritor.digital, cómo escribir un libro en 9 semanas dedicando solo 30 minutos al día, ¿verdad? Explícanos un poco sobre este curso, cómo se pueden registrar y después qué es lo que, cuántas horas de videos tienen que ver, qué actividades, etcétera. Vale, mira, es un curso muy práctico, o sea, muy al grano. Son 4 vídeos y en cada vídeo te explicamos una fase del proceso. En la primera parte te explicamos eso que hemos comentado de elegir una temática con potencial de ventas. Sí. En el segundo, otra cosa que hemos explicado que es cómo organizar bien los contenidos. Toda esa dispersión de ideas que tienes te ayudamos a organizarlo. En el tercero te ayudamos a el tema de escribir el libro y en el cuarto a corregirlo y a publicarlo en Amazon. Entonces, podemos compartir ese enlace con ese, es un vídeo semanal. Van a recibir los que se apunten, los que se inscriban, un vídeo cada semana y cada semana, bueno, pues tendrán ese tutorial para ayudarles a, partiendo de cero, tener un libro escrito y publicado. Excelente. Y de hecho, cuando la gente ve o escucha este podcast, sea en YouTube o sea en Spotify o en Apple Podcasts, etcétera, va a ir incluido el enlace en toda la información que vamos a publicar acompañando el audio, el video del podcast. Entonces, tienes este curso gratis, pero también tienes un curso de paga que me imagino que es mucho más detallado. Claro, el curso de pago es más detallado y incluye 10 sesiones online conmigo 10, para resolver todas las consultas que tengan. Hay una hoja de ruta, un librillo que viene muy bien porque es desde cero, le vas acompañando con ese proceso. Se hace en grupo, lo hacemos en grupo y el grupo es muy potente. Y luego pues hay un par de profesionales también que nos dan una masterclass. Una es sobre cómo escribir con gancho y otro es cómo salir en medios, ¿no? Entonces es un programa más completo por todas estas cosas que estoy comentando. El gratuito es pues cuatro vídeos, 4 tutoriales que te van a ayudar bastante a arrancar y conseguir darle forma. Y bueno, a lo mejor para ti es suficiente con eso para escribir un libro. Pues perfecto. Me encanta eso también porque no tienes miedo de compartir información y que la gente de ahí pueda usar la información gratis para escribir el libro, pero también tienes la opción, porque muchas veces la gente dice, ok, está bien, pero yo quiero saber exactamente paso por paso y ellos están dispuestos a pagarte por obtener esa información. ¿Cómo se llama el curso de paga, de hecho? Se llama Programa Reto, tu bestseller en 60 días. Ok, y ese curso lo llevas a cabo en online, pero ¿es en vivo? O sea, es en vivo, sí, o sea, son sesiones en directo. En directo. Es un programa que abrimos y cerramos, lo hacemos 1 o 2 veces al año. En este caso comenzamos a primeros de marzo. Y entonces ahí los alumnos, los futuros autores, tienen acceso a una plataforma donde tienen los tutoriales. Son, si no recuerdo mal, 30 tutoriales de cada uno de los pasitos, ¿no?, que incluye el programa. Tienen una hoja de ruta que se descargan y luego tienen 10 sesiones online conmigo en directo para resolver todas, absolutamente no se queda nada sin resolver, todas las dudas una detrás de otra de todos los autores. Hacemos un grupo de Telegram porque ellos se ayudan muchísimo entre ellos, se motivan, comparten cuando tienen la portada del libro, qué os parece la portada, cuál os gusta más, comparten muchísimas cosas.
Luego, bueno, y luego tenemos también una presentación y firma conjunta de libros, ¿no? Cuando terminan el libro, hacemos una firma presencial o online. Hay años que lo hemos hecho online, ¿no? Me parece excelente eso porque de hecho a mí me encanta ese acompañamiento en vivo y que el mismo grupo se autoayudan, por ejemplo, en este caso en un grupo en Telegram. De hecho, yo soy usuario de Telegram desde hace 7 años, desde el 2015 me uní a Telegram porque yo he estado mucho tengo muchos amigos geeks que son programadores que desde entonces lo usaban para compartir software, etc. Entonces, me encanta eso. Ana, pues mira, realmente yo creo que este es el mejor momento para concluir el podcast. ¿Cómo te puede encontrar la gente, tus redes sociales, este sitio web? ¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, pues mira, es muy sencillo. Si van a triunfacontulibro.com, ahí tenemos todo. Yo creo que es lo más fácil. Ahí tenemos las redes sociales, tenemos un teléfono, forma de contactar con nosotros, pueden pedir cita telefónica, tienen todos nuestros cursos, los servicios editoriales, o sea que ahí lo tenéis todo. Perfecto. Y la gente, si se quiere suscribir o si quieren registrarse para el curso gratis, el que se llama Cómo escribir un libro en 9 semanas dedicando solo 30 minutos al día, vamos a ofrecer el link en las notas que acompañan este podcast. Y pues nada, Ana, mil gracias por acompañarnos en este podcast. Les recomiendo a la gente que se suscriban a tu newsletter y que lean todas tus entradas de blog, etcétera. Realmente un honor haberte tenido como invitada en el podcast. No, muchísimas gracias a ti, Fernando. A mí me encanta charlar de estos temas y es un trabajo muy bonito porque está rodeado de gente con una gran ilusión. Exacto. Una ilusión, un sueño y ver las caritas de felicidad cuando ven su libro publicado y cuando reciben los primeros comentarios, ¿no? Las primeras reseñas que dejan en Amazon, es muy gratificante. Así que darme la oportunidad para poder compartir esto con tu audiencia y si conseguimos que unos cuantos pasen por este proceso tan bonito, para mí es un regalo. Así que muchísimas gracias, de verdad, Fernando. Perfecto, perfecto. Y mis podcasts escuchan, nos vemos en otro episodio de Escritor Digital. Nos vemos. Hasta pronto. Bueno, ya.